Y luego otra peli que os tenía pendiente de analizar, bueno, yo tenía pendientes por ver una saga de pelis que se llaman Los Juegos del Hambre, pero es que han sacado la nueva. Que os preguntaréis, ¿por qué se analizó esta primero antes que las otras? Cuando las otras se han estrenado primero. Muy sencillo, porque esta empieza con el principio. Vamos a ver cómo os lo explico. Coriolanus, Tigris y Theft. Theft es la abuela de ellos dos. Tigris y Coriolanus son dos hermanos que viven una época de guerra. Una época de guerra en la que se inventan unos juegos llamados los Juegos del Hambre. Son los décimos en este caso. Y resulta que tienen que conseguir... Claro, yo no me estaba enterando, pero bueno, cuando me lo comentó Dani, JD, ¿vale? Que con él el año pasado analiza Super Mario Bros. Pues yo me enteré. Mirad, los Juegos del Hambre está basada en unos libros que se llaman los Juegos del Hambre. Esta en concreto está basada en una... Esta en concreto se llama los Juegos del Hambre Balada de pájaros, cantores y serpientes. Es las que os voy a analizar. Perdón que no lo había dicho. Pero el caso es que a los 13 distritos que hay, Panem es la ciudad. Es la ciudad donde viven Coriolanus y Tigris, entre otros muchos. Hay 13 distritos de los cuales en los cuales hay un mentor que le asignan un tributo. Y diréis, ¿qué es un tributo? Bueno, pues un tributo es alguien al que tiene que enseñar el mentor, que es como si fuera el profesor, para poder matar. Para poder matar, y lo que peor es que matan por comida y por ser el último en pie, porque el último tributo en pie gana. Y tienen que conseguir mientras tanto comida, agua, cualquier cosa. Vale, el último tributo gana. Se supone que esta peli es 3 años antes de los décimos Juegos del Hambre. Con lo cual los que pasaron primero fueron los décimos Juegos del Hambre. Y os preguntaréis, ¿por qué no lo han hecho antes? Porque los libros eran los Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre en llamas, los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1, sin Sajo, que luego las películas fueron las mismas, pero sin Sajo parte 1 y sin Sajo parte 2. 4 películas, 3 libros. Pero luego es que hicieron un cuarto libro, que por eso se supone que han hecho 5 películas con esta, que es Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes. Por eso mi recomendación, por lo menos por lo que yo he visto, porque la he podido entender gracias a eso y gracias a que me la estaban contando, mi recomendación es que os veáis esta, si no sabéis del universo de los Juegos del Hambre, que os veáis esta primero. Luego ya volváis a veros las demás y luego volváis a veros esta de nuevo. Que es lo que voy a hacer yo. Porque claro, o sea, en esta hace mucha referencia a las primeras películas que yo no estaba entendiendo nada. En plan, estaba con la cara abierta tal que así, en plan, hola, ¿qué cojones es esto? ¿De qué va? Esa referencia en concreto. Pues nada, esa referencia va por una de las primeras películas, porque es que la primera, o sea, hace referencia a todas las películas. O sea, ya sé que es un sinsajo, ya sé que es Katniss. Con esto es como que te hacen un pequeño resumen, pero bueno, que en realidad, o sea, esta es la que introduce a los Juegos del Hambre a secas. Para luego ir a los Juegos del Hambre en llamas, los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 y los Juegos del Hambre sin Sajo parte 2. Que es la que introduce. Es un poco la introductoria, la precuela, por así decirlo. Y como es la precuela, os la tenéis que ver antes para luego ver las demás. ¿Lo hemos hecho bien? Pues sí, porque técnicamente el orden de publicación sería Los Juegos del Hambre, En Llamas, Sinsajo parte 1, Sinsajo parte 2, Balada de pájaros, cantores y serpientes. Pero como ahora están publicadas las 5, no hay excusa de que ahora tengáis que veros esta primero, para luego las 4 restantes verlas en el orden en el que estaban
antes. Es decir, en los Juegos del Hambre, En Llamas, Sin Sajo, parte 1 y Sin Sajo, parte 2. Pero vamos, esa es mi recomendación. Luego, ¿qué me ha parecido la película? Pues me ha parecido buenísima. Porque yo no había visto nada de los Juegos del Hambre. Es como la de John Wick, que no había visto absolutamente nada. Y la de los Juegos del Hambre no había visto nada, nada, nada. O sea, era en plan, hola. Entonces, pues nada. Entonces, pues bueno. Pero ya os digo que bueno, es muy buena. Es muy buena y oye. Y os recomiendo, pues, y es ese orden el que tenéis que seguir. Balada de pájaros, cantores y serpientes, que es esta. Los Juegos del Hambre a secas, En Llamas, Sin Sajo parte 1 y Sin Sajo parte 2. Así de claro. ¿Nota que le daría? Pues le doy un 10 de 10. No tiene ninguna pega, la verdad. Hay que tener en cuenta que esta película se basa en una época de guerra en la que tienen que conseguir comida, matan por conseguir comida. Al fin y al cabo, pues les enjaulan, de enjaularles les enjaulan a los tributos. Bueno, pasan un montón de cosas, la verdad. Les enjaulan a los tributos. Esos tributos tienen que estar matando para conseguir ser el primero. Tiene Vais a entender por qué se llama así la quinta cuando lleguéis al final casi de la película. Vais a entender por qué se llama así. Porque lo vais a entender más todavía. ¿Y él quién es? Oye, 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 oye. No salgas, no salgas. Y vais a entender muy bien por qué. Así que como está mi sobrina aquí, me despido, pero ahora os hago después un análisis música.